Esto es Simple Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. A ver, imaginen esto. Un grupo de músicos, pero músicos de verdad, tan talentosos que antes de siquiera armar su propia banda, ya habían tocado en más de 5,000 álbumes. ¿5,000? Es una locura. Una locura. Y contribuyendo a ventas de 500 millones de discos. O sea, no eran unos novatos saliendo del garage para nada. Eran la élite, la crema innata de los estudios de Los Ángeles. La realeza, como dices. Hoy vamos a clavarnos en la historia de Toto. Esa banda que nació pues justo de esa élite de músicos de sesión a finales de los 70s. Tenemos bastante material, historias de ellos mismos, artículos, biografías. La idea es desentrañar esa historia que tiene de todo. Genialidad, éxitos masivos y pues sí, también momentos bien complicados. Es que es una historia fascinante, de verdad. Vamos a ver cómo pasaron de ser esos músicos casi secretos detrás de otros artistas a ganar Grammys a montones. Exacto. Cómo enfrentaron tragedias personales que, híjole, hubieran deshecho a cualquier otra banda. Y cómo a pesar de tanto cambio, siguieron relevantes por décadas. Pues sí, prepárense para un viaje por sus hits, sus broncas internas y todo ese legado musical que dejaron. Órale, pues entrémosle. Perfecto. Arranquemos por el principio. ¿Cómo se junta esta constelación de estrellas? Todo empieza con David Paich en los teclados y Jeff Porcaro en la batería. Ajá. Ambos hijos de músicos ya reconocidos. El papá de Jeff, Joe Porcaro, una leyenda de la percusión de sesión. Y ellos, aunque jóvenes, ya eran unos veteranos de estudio. Se conocieron en la prepa, en la Grand High, ¿cierto? Exactamente. Ahí empezó la conexión. Y un momento súper clave fue cuando trabajaron juntos en el álbum Silk Degrees de Boz Scaggs, por ahí del 76. Discazo. Sí, buenísimo. Y ahí también estaba David Hungate en el bajo. Ese disco fue un trancazo y consolidó la reputación de Page, Porcaro y Hungate como, los mejores músicos de sesión. Todos querían grabar con ellos. Claro, tenían la química, la reputación, entonces, lógico, dijeron, vamos a armar lo nuestro. Pues sí. Llamaron a Steve Lukather, un guitarrista, fuera de serie. También había tocado con Skaggs y era amigo de la prepa. Y sumaron al hermano de Jeff, Steve Porcaro, otro tecladista muy talentoso. Ya que así estaban, solo faltaba la voz. Y ahí encontraron a Bobby Kimball. Él venía de una banda que se llamaba SS Fools. Con él, se completó el cuadro original. Ok, ya estaba la banda. Ahora, el nombre, Toto. Siempre hay como leyendas urbanas con los nombres, ¿no? Uy, sí. Que si el perrito de El Mago de Oz, que si Kimball en realidad se apellidaba Totos, quién sabe. Jaja, sí. Pero la historia más creíble parece ser más simple, ¿no? Mucho más. Al parecer, Jeff Porcaro nada más escribía Toto en las cintas de los demos como para identificarla, ¿sabes? Ajá. Y fue David Hungate el que le vio más sentido y dijo, oigan, in toto en latín significa total o que abarca todo. Ah, mira. Y les quedó perfecto porque justo esa era su tirada. Ser una banda que pudiera tocar de todo. Rock, pop, R&B, funk, jazz, lo que fuera. Reflejaba perfecto de dónde venían, esa versatilidad de músicos de sesión. Y vaya que lo demostraron desde el inicio. Su primer álbum, Toto, de 1978, boom, éxito inmediato. Sí. Hold the Line se volvió un clásico al instante. Llegó al top 5, pero también tenían otros sencillos fuertes como I'll Supply the Love o Georgie Porgy. Que esa pegó hasta en listas de R&B, ¿eh? Ahí ya se veía que podían moverse entre estilos sin problema. Pero aquí empieza como la gran ironía de Toto, ¿no? Totalmente. Por un lado, éxito comercial brutal, ventas enormes, nominación al Grammy como Mejor Nuevo Artista. Que no es poca cosa. Para nada. Y por otro lado, la crítica especializada los hacía pedazos. ¿En serio? ¿Por qué? Pues los veían como músicos de estudio sin alma, ¿sabes? Técnicamente impecables, sí, pero fríos.
como un producto armado por la disquera. Hubo un crítico que usó la frase diletantismo desalmado. Imagínate. Qué fuerte. Y ellos que eran amigos desde la secundaria armando su banda. Lukather ha contado que hasta rechazaron una portada de Rolling Stone porque sabían que la entrevista iba a ser para tirarles. Sí, sabían a lo que iban. ¿Y cómo manejaron eso? Tanto éxito con el público y tanto, pues, odio de la crítica. Pues parece que enfocándose en la música, ¿no? Siguieron adelante. Sacaron Hydra en el 79, que era un poco más conceptual. Y luego Turn Back en el 81, que era más rockero. Pero ninguno de esos pegó tan duro como el primero, sobre todo en Estados Unidos. Ok. Y ahí la disquera empezó a presionar. Querían otro hitazo como Hold the Line. La presión. Y entonces, justo bajo esa presión, ¡pum!, llega la obra maestra. 1982. Toto I.V. Eso sí fue un parteaguas, ¿no? Uf, totalmente. Toto I.V. no fue solo un disco, fue un fenómeno mundial. Es increíble cómo transformaron esa presión en uno de los álbums más exitosos y pulidos de esa época. ¿Qué sencillos salieron de ahí? 3 llegaron al top 10 de Billboard. 3. Rosanna, que llegó al número 2. La icónica África, que fue su único número 1 en Estados Unidos y que hoy, bueno, sigue sonando por todos lados, miles de millones de reproducciones. Impresionante lo de África. Y la balada I Won't Hold You Back, un disco redondo. Oye, y Rosanna, aunque Steve Porcaro andaba con Rosanna Arquette, la actriz, Paige, que le escribió, dice que no es exactamente sobre ella, ¿verdad? Sí, él dice que fue como una mezcla de varias chicas que conocía en ese momento. Pero bueno, el nombre quedó. ¿Y África? Pues ¿quién iba a decir que esa canción, con una letra medio surrealista y esos sonidos tan particulares, se iba a volver el himno que es hoy? Es la magia de la música, supongo. Exacto. Y la consagración total llegó en los Grammys de 1983. Arrasaron. ¿Cuántos ganaron? 6 premios en una noche, incluyendo Álbum del Año por Toto 4, Grabación del Año por Rosanna y Productor del Año. Fue un récord para una banda en una sola ceremonia. Impresionante. 6 Grammys. ¡Wow! Y mientras Toto estaba en la cima del mundo como banda, sus integrantes seguían siendo súper cotizados como músicos de sesión. Eso es clave en ellos, ¿no? Fundamental. Es parte de su ADN. Su influencia iba más allá de sus propios discos. Por ejemplo, Lukather y los hermanos Porcaro participaron muchísimo en Thriller de Michael Jackson. El disco más vendido de la historia. Exacto. Tocaron en temas clave como Beat It, Lukather hizo la guitarra rítmica principal, Jeff la batería y Human Nature, que de hecho la coescribió Steve Porcaro. Eran músicos para músicos de verdad. Pero como suele pasar, ¿no? Justo cuando estás en lo más alto empiezan los problemas. Después de Toto 4, la alineación original empezó a cambiar. David Hungate, el bajista, se fue. Sí, parece que la fama masiva post-Toto 4 fue demasiado para él. Él quería una vida más tranquila con su familia en Nashville, seguir tocando, pero sin todo el rollo de ser una estrella de rock mundial. Entendible. Y su reemplazo fue casi natural. Mike Porcaro, el hermano del medio de Jeff y Steve. Mike ya había tocado el cello en una canción de Toto 4, así que ya conocía la dinámica. Ok, entra otro Porcaro, familia musical. Pero el cambio más polémico, digamos, vino en 1984 con la salida de Bobby Kimball, el cantante original. ¿Qué pasó ahí? Uf, esa parte es delicada. Las versiones internas de Steve Porcaro, de Lukather, apuntan a problemas con la voz de Kimbo. Presuntamente, dicen, por abuso de sustancias, específicamente cocaína. Ah, caray. Lukather llegó a decir, medio en broma, medio en serio, que aunque ellos no eran santos, Kimbo llevaba la insignia de honor en ese tema. Además, justo en esa época, Kimbo tuvo un juicio por supuestamente vender cocaína a un policía encubierto. Aunque al final lo libró, fue un momento muy tenso para la banda. Me imagino. Y eso tuvo un impacto musical directo, supongo. Claro. Contrataron a Fergie Frederiksen, un cantante que ya tenía experiencia, para el siguiente disco, Isolation, del 84. Pero el álbum no pegó igual. Apenas llegó al 42 en las listas. Frederiksen como que no terminó de cuajar con la banda y duró poco. Lamentablemente falleció de cáncer años después, en 2014. ¡Qué pena!
Y entonces otro cambio de vocalista. Buscaron a Joseph Williams, que tiene un apellido que suena, hijo del gran compositor John Williams. Exacto, el hijo de John Williams. Con Joseph grabaron Fahrenheit en 1986, y ahí sí recuperaron un poco de terreno, especialmente con baladas como I'll Be Over You, que la canta Lukather, con coros de Michael McDonald. ¡Qué buena combinación! Sí, y Without Your Love. Ese disco hasta tuvo colaboraciones de lujo, como Miles Davis tocando en un tema instrumental. O sea, seguían teniendo mucho respeto en el mundo musical. Pero la puerta giratoria de integrantes no paraba, ¿verdad? En 1987 otro original se va, Steve Porcaro. Sí, Steve decidió enfocarse más en su carrera como compositor de música para cine y televisión, pero también se habla de que había tensiones, sobre todo con su hermano Jeff. Steve llegó a decir que se sentía infravalorado a veces y que peleaban seguido. La dinámica familiar en una banda, siempre complicado. Exacto. Añade otra capa de complejidad. A pesar de eso, siguieron como quinteto y sacaron The Seventh One en 1988. Y ese funcionó bastante bien, ¿no? Con canciones como Pamela y Stop Loving You, que tenía John Anderson de Yes en los coros. Sí, ese disco tuvo buen recibimiento. Parecía que encontraban un poco de estabilidad otra vez. Pero los 90 traerían el golpe más duro de todos. Ay, sí, los 90. Empezaron con más relajo con el cantante, ¿no? Oh, sí. Despidieron a Joseph Williams después de la gira. Luego intentaron traer de vuelta a Kimball, pero parece que la disquera no quiso y les impuso a un cantante sudafricano, Jean-Michel Byron, para grabar unas canciones nuevas para un disco de éxitos. ¿Y cómo les fue con él? Fatal. La gira con Byron en 1990 fue un desastre. Su estilo, su actitud en el escenario, chocaba muchísimo con la banda. Terminaron poniéndolo de corista y lo despidieron al acabar la gira. ¡Qué lío! Y eso obligó a Lukather a tomar el rol de cantante principal, además de seguir siendo el guitarrista líder, una carga enorme para él. Grabaron el siguiente álbum, Kingdom of Desire, ya con Lukather cantando. Lo terminaron en el 92. Y justo ahí, el 5 de agosto de 1992, la tragedia. Jeff Porcaro muere de repente. Tenía solo 38 años. Este es un momento muy doloroso y además con versiones encontradas sobre la causa. Sí, he leído sobre eso. La causa oficial, según el forense, fue un ataque al corazón por una enfermedad coronaria, atribuida al consumo prolongado de cocaína. Encontraron rastros en la autopsia. Ok. Pero la banda, y Lukather en particular, siempre han defendido otra versión. Que Jeff tenía una condición cardíaca hereditaria que no le habían diagnosticado y que se agravó por fumar. Han criticado mucho el informe y cómo lo manejó la prensa. Es importante mencionar las dos versiones porque sigue siendo un punto de controversia. Claro. Perder a Jeff, que era como el motor rítmico y anímico de la banda, debió ser devastador. Casi se separan ahí mismo, ¿no? Estuvieron a nada, pero fue la misma familia Porcaro la que les dijo: sigan adelante, por Jeff. La tarea de reemplazarlo era, imposible, pero tenían que buscar a alguien. ¿Y a quién encontraron? Eligieron a Simon Phillips, un baterista británico increíble, súper respetado. De hecho, el propio Jeff lo admiraba mucho. Phillips aceptó el reto, que no era fácil. Dedicaron la siguiente gira a Jeff y sacaron un disco en vivo, Absolutely Live, en el 93. Hubo también un concierto tributo con invitadazos como George Harrison y Eddie Van Halen. ¡Qué fortaleza para seguir! Con Phillips en la batería, ¿cómo siguieron en los 90s? Pues sacaron Tambu en 1995, que fue el primer disco de estudio con él. Y luego para el 20 aniversario, en 1998, sacaron un disco de rarezas, Toto XX. Y ¡sorpresa! Regresó Bobby Kimball como cantante principal. ¡No me digas! ¡Después de tanto tiempo! Después de 14 años fuera. Y con él de vuelta al micrófono, grabaron Mindfields en 1999. Parecía que empezaba un nuevo capítulo para la banda. Entramos al nuevo milenio. ¿Qué pasó en los 2000 con Toto? Bueno, celebraron sus 25 años con Through the Looking Glass en 2002, que era un álbum de covers de canciones que los habían influenciado.
Siguieron de gira, pero David Paich empezó a retirarse poco a poco de los tours por temas familiares. Ajá. Y ahí entró Greg Phillinganes, otro tecladista de sesión de primerísimo nivel que se unió a ellos. Primero para las giras y luego fue miembro oficial por un tiempo. Pero la mala suerte o la adversidad parecía seguir a la familia Porcaro. Mike, el bajista, también tuvo problemas de salud muy graves. Sí, ese fue otro golpe terrible. A Mike Porcaro le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica, en 2007. Empezó a sentir como entumecimiento en los dedos. ¡Qué enfermedad tan terrible! Devastadora. Tuvo que dejar la banda, obviamente, y lamentablemente falleció en 2015. Tenía 59 años. Híjole, cuánta pérdida, cuánto desgaste. Tuvo que llegar a un punto de quiebre para la banda, ¿no? Sí, llegó en 2008. Steve Lukather anunció la primera disolución oficial de Toto. La primera, o sea que ¿hubo más? Sí, con Toto nunca se sabe. Pero en ese momento, Lukather citó el agotamiento general, la enfermedad de Mike, que Paich ya no estaba tanto. Dijo algo así como, si no está Paich, o al menos un Porcaro, ¿cómo podemos llamarnos Toto? Tiene sentido. Y también fue muy honesto sobre sus propias broncas personales en esa época. Admitió que había tocado fondo y que necesitaba recuperarse. Afortunadamente, lleva ya muchos años sobrio. Parecía el final definitivo. Pero ya dijiste, la historia de Toto es de resurrecciones. Totalmente. Se volvieron a juntar en 2010. Al principio, la idea era hacer giras para apoyar a Mike Porcaro y recaudar fondos. Y para esta nueva etapa, ¿quién crees que volvió como cantante principal? A ver, ¿Joseph Williams? El mismo, Joseph Williams, de regreso. E incluso sacaron un nuevo disco de estudio, Toto 14, en 2015. Aunque Lukather admitió, con mucha franqueza, que parte de la motivación para ese disco fue económica, porque habían perdido una batalla legal cara por regalías contra Sony. Dijo algo como, nació del litigio. Bueno, al menos fueron honestos. Oye, ¿y Steve Porcaro no tuvo también algún susto de salud por esa época? Sí, también. Le quitaron un tumor cerebral. Por suerte fue benigno, pero la cirugía le afectó la audición en un oído. Es que de verdad es increíble la cantidad de obstáculos que han superado, como personas y como banda. Y fieles a su costumbre, se volvieron a separar en 2019. Sí, justo después de la gira del 40 aniversario. Lukather mencionó que había tensiones por otra demanda legal, ahora con la viuda de Jeff Porcaro. No puede ser. Parecía que ahora sí ya era el cierre definitivo. Uno pensaría. Pero no. Como el ave fénix de verdad, Toto resurgió otra vez, en 2020. Y hoy, la banda sigue activa. La lideran Steve Lukather y Joseph Williams. Y se rodean de músicos de primer nivel. De hecho, en 2024 regresaron Greg Phillinganes a los teclados y Shannon Forrest a la batería. Andan de gira con su show Dogs of Us. Y David Paich sigue siendo miembro oficial, aunque ya casi no sale de gira. Es increíble. Y su legado está más vivo que nunca. Hablamos de miles de millones de reproducciones en todo el mundo. El Rosanna Shuffle, ese ritmo de batería icónico de Jeff Porcaro, sigue siendo material de estudio para bateristas hoy en día. Un clásico. Y claro, el fenómeno de África, que gracias a series como Stranger Things, ha tenido como una segunda o tercera o cuarta vida. Ha encontrado una audiencia completamente nueva. Lukather la llama, medio en broma, la zanahoria dorada, que sigue atrayendo gente a su música. ¡Qué historia, de verdad! Un viaje lleno de virtuosismo musical, de éxito brutal, pero también de tragedias personales muy fuertes. Y una capacidad para seguir adelante que es, pues sí, admirable. Sin duda, desde ser esos músicos secretos detrás de tantos éxitos de otros, hasta convertirse en estrellas mundiales por derecho propio y enfrentar todo lo que han enfrentado. La trayectoria de Toto es única, realmente única en la música popular. Y ahí sigan, con Lukather y Williams al frente, llevando esas canciones a escenarios por todo el mundo. Es una prueba de la fuerza que tiene su música y de esa conexión tan especial que lograron con el público durante tantas décadas. Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos en este recorrido tan a fondo por la historia de Toto. Ha sido un placer compartir esta saga musical tan compleja y, la verdad, fascinante. El placer fue mío. Una gran historia. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast.
Esto fue Simple Bot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Gracias.